Bien, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la vida de un poquito del profeta Elías. Un hombre excepcional, cuando uno puede comenzar a ver y a leer acerca de la historia del profeta Elías. Es un hombre de acuerdo de acuerdo a ese tiempo. Em, Hoy en día eh, se necesitan hombres así, que, que amen la fe y que sean capaces de llevarla a cabo, no importando nada. Es decir, em, leía por ahí, decía, Dios adapta maravillosamente a los hombres para la obra que los llama. Los tiempos en ese entonces eran adecuados para un Elías. Elías era apto para esos tiempos, porque tenía que tener la valentía para enfrentarse a un rey que en ese entonces estaba gobernando, que había sido un rey muy, pero muy malo. Luis, yo puedo compartir, ¿sí? Ya. Antes de compartir, quiero que situarlos en el contexto histórico que había en ese entonces cuando estaba el profeta Elías. El profeta Elías estaba en el tiempo donde el reino estaba dividido. El reino de Israel fue dividido. Y como para más o menos, muy, muy cortito resumir, el reino de Israel estaba resumido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Después del reinado de Salomón, eh, recuerden, Salomón terminó de construir el templo. Después de aquello, Salomón comenzó a casarse con mujeres de reinos paganos, y empezó de a poco a hacer, a introducir lo pagano, y que era precisamente lo que Dios les había dicho ahí por ahí en Deuteronomio 17 que no debían hacer. Eh, eh, Alinearse, casarse con otras personas de otros pueblos. Y en ese contexto histórico es cuando asume y nace este profeta Elías. Nace como profeta porque no sabemos nada de su familia. La Biblia no nos habla absolutamente nada de la familia de Elías, de sus parientes, absolutamente nada. Nos habla cuando ya nace Elías como profeta, ¿no? Desde ahí parte la historia de Elías en la Biblia. Esto lo vemos en Primera de Reyes, desde el capítulo 17, ahí usted puede ir buscando. Luego que muere el rey Salomón, asume su hijo Roboam, y empieza a hacer justamente lo que hizo su padre, lo malo delante de los ojos de Jehová, que es precisamente lo que no debían hacer. Y asume Roboam, eh, que actúa con ambición y con esta hambre de poder. Y luego también se levanta un líder en el reino del norte, Jeroboam. Se levanta este líder y empiezan estas disputas, y ahí se separa este reino, se divide en el reino del norte y el reino del sur. Y, y déjenme decirles que en el reino del norte llamado Israel, eh, bueno, en ambos reinos hubieron alrededor de 20 reyes. Y la Biblia nos dice que en el reino del norte, precisamente no se encontraron eh, reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y es ahí, en ese contexto histórico, que comenzamos a conocer de Elías. Elías asume cuando está el rey Acab. El rey Acab, uno de los reyes más malos que hubo en este reino. Y precisamente con este rey acá es con quien se tiene que enfrentar Salomón, perdón, el profeta Elías. Y
Elías, que significa mi Dios es Yahweh o Jehová es mi Dios. Em, Elías fue un profeta, ¿ya? A pesar de ser un hombre tan importante y haber hecho tantas cosas que realmente fueron muy importantes, eh, no tiene ningún libro de la Biblia con su nombre, pero es reconocido como un gran profeta de fe, firme en su fe, un hombre valiente, un hombre sabio. Em, y la primera vez que nos encontramos con Elías, como yo les decía anteriormente, es en Primera de Reyes 17, cuando nos encontramos con un Elías que desafía al malvado rey Acab. Eh, y había que, ustedes saben anteriormente, esto, alguien no podía ir y desafiar al rey porque era inmediatamente sacado para sentenciado a muerte. Pero, pero Elías desafía a este rey Acab, un rey malo, un rey malvado, un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, este rey que se había casado con Jezabel y que era una princesa de Sidón, era extranjera, y quien trajo todo lo pagano al reino. Introdujo el culto a Baal, y nótese y recuerde muy bien, Baal eh, al, al reino. Baal era el dios cananeo, responsable de la lluvia, de los truenos, los relámpagos y el rocío. Recuerde muy bien esto, porque eh, Elías es capaz de desafiar a precisamente a los profetas de Baal para dejar en evidencia, como yo les decía, firme en su fe, para dejar en evidencia al Dios que Elías creía. Recuerde que un profeta no era un adivino, un profeta el que hablaba en representación de Dios. Y ese era Elías, era un profeta que podía hablar en representación de Dios. Y por supuesto que guardaba el pacto, condenaba la idolatría, tanto de los reyes como del pueblo. Y este era Elías, el que condenaba la adoración a otros dioses. Y es ahí cuando desafía a este rey acá y le dice que por culpa de la idolatría de todo esto va a haber una sequía. em, Predice esta sequía en la tierra, una sequía que duró 3 años y medio. Y en ese contexto es donde se encuentra Elías. Elías que tiene que enfrentarse a uno de los reyes más malos, y no solo al rey más malo, sino que también a una esposa al cual dominaba al rey, y que era la responsable de introducir todo el culto a Baal, a Acera, y una mujer que persiguió a los profetas de Dios, y los hacía, los mandaba a matar a todos. em, ese, a ellos es a quien Elías se tenía y se estaba enfrentando. Y es cuando Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre la tierra a consecuencia de la maldad de Acab. Esto está en Primera de Reyes 17, del 1 al 7. La sequía, como les decía, duró 3 años y medio. Em, y después de decir y de predecir esta sequía, es Elías que Dios le dice que huya y que se vaya a un arroyo, que se esconda. Eh, Antes de continuar con esa parte donde Dios le dice que se esconda, Elías, llamado también Elías el Tisbita, se cree que el nombre alude
hay lugar, hay dos formas de decirlo, o dos lugares, como se dicen que puede ser Tisba o Tisbe, ¿ya? Y de ahí sale el nombre Elías el Tisbita. Es una aldea de las montañas de Galá, al norte del río Jordán, hoy llamada Serpa. Eh, Otros piensan, oh, ¿lo saqué o está? ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Alguien que me responda? Ahí está. Ya, gracias, hermana Gloria. Otros piensan que el Elías Tisbita no alude al lugar de origen, sino a una clase de persona. Dicen que decir Tisbita es un residente extranjero que dicen que es de Tisba, o que viene del hebreo Toshab, que se refiere a extranjero. Pero pueden ser esas dos hipótesis. Lo que sí sabemos nosotros es que es Elías el Tisbita. Y se dice que se cree que el significado de su nombre, recuerde que Jehová es mi Dios, ese es el significado, o Yahvé, o Yahweh. Y se cree que es un título que se le aplica gracias al desafío que tuvo Abal. Instrumento también de Elías es que su manera de vestir era diferente. Diferente a los otros. De hecho, nos dice que se vestía con túnicas de pelos de camello, sentía con un cinto y de cuero. Como yo les decía, no se sabe nada de su familia. Elías defendió la adoración a Dios sobre la deidad de Canaán Baal. Recuerden que gracias a Acab y a su esposa Jezabel, que habían introducido la adoración a Baal, a Cera, la idolatría había subido, por lo tanto la maldad había subido, se habían alejado de Dios, pero Elías era un profeta firme en su fe y defendió la adoración a Dios sobre la adoración a Baal. Se le considera un profeta de fuego y también un profeta más sentimental. Fue el representante de Dios en una prueba para demostrar a todo Israel quién era el verdadero Dios. También la Biblia nos dice que apareció con Moisés y Jesús en la transfiguración. Em, Estábamos ahí en que Elías em, predice esta sequía que Dios le dice, va a haber esta sequía porque la maldad ya había sido mucha y el rey Acab era precisamente alguien que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y cuando Elías predice y desafía, porque le dice al rey que va a haber esta sequía, el Señor le dice a Elías que se esconda en un arroyo. Em, Porque recuerden que Jezabel, esta esposa del rey, la reina, enviaba a matar a todos los profetas de Dios. Entonces, Elías, porque Dios le dice, se esconde en este arroyo. Y le dice, mira, no te preocupes porque yo te voy a alimentar. Cuando vemos en la Biblia que Dios envía a cuervos a alimentar a Elías, uno dice, Dios podría haber enviado ángeles a alimentarlos, pero sin duda es algo en el cual nosotros, donde menos uno espera o, o lo que para nosotros puede parecer algo lógico, Dios quiere siempre sorprendernos. Y Elías es alimentado por cuervos. Y tenía un arroyo ahí donde el agua, a pesar de esta sequía, él tenía agua. Pero dice que después de un tiempo el arroyo se secó. Y estos días estoy leyendo un libro y precisamente me salía esta parte de Elías y de esta sequía y de este arroyo donde Dios le dice, ahí
yo no te preocupes, ándate a este lugar y va a haber un arroyo con agua, hay sequía, pero está este arroyo con agua y yo me imagino cuando Elías llega y ve este arroyo y dice, hay sequía, pero yo voy a estar bien aquí porque hay agua para mí, Dios está trayendo y Dios me tiene esto preparado, pero dice que después el arroyo se secó y Dios lo mandó ahí. Entonces son cosas que de repente uno, y conversaba con una de mis hijas, en que de repente uno puede tener muchas preguntas a Dios y quizás nunca va a tener todas las respuestas. Eh, y entre eso yo decía, sí, y el autor de este libro que estoy leyendo dice, y Dios envió a Elías eh, a este lugar y que lo iba a alimentar y que iba a tener el agua, pero dice que al pocos días este arroyo se secó. Entonces yo me imagino quizás a Elías desconcertado, diciendo, pero ¿qué pasó con el agua? pero, pero todo, aun cuando para nosotros puede parecer desconcertado algunas cosas, el por qué si yo soy alguien que le sirve o por qué si yo trato de hacer lo bueno y pasa esto. Bueno, Elías era un profeta de fe, era un profeta que amaba a Dios y que era firme en su fe y a pesar de eso es enviado a este lugar donde el arroyo se secó. Pero a pesar de que se pueda secar y a pesar de que él se pueda encontrar en esta situación angustiosa, porque recuerden, es una sequía, nosotros que estamos viviendo una sequía, y bueno, este año fue un año un poco más normal, pero a pesar de una sequía tenemos agua, pero allá estaban viviendo una sequía donde el agua escaseaba y la gente moría, los animales morían por falta de este elemento tan vital. Entonces, yo me imagino a Elías ahí sin ver agua en este arroyo o empezando a ver que este arroyo disminuía y el agua iba secándose y finalmente se secó, perdón, el agua iba desapareciéndose y finalmente se secó este arroyo, pero me imagino un Elías desconcertado, pero a un Dios que estaba ahí a su lado diciéndole, tranquilo, tranquilo, si yo estoy ahí. Y es en ese entonces cuando Dios le dice a Elías que vaya a otro lugar y que vaya a un lugar que era Sarepta y se encuentra y que ahí va a haber una viuda donde lo iba a ayudar. Y Elías va a este lugar y a través de su obediencia y la petición que dio, que Elías tendría, yo me imagino, Señor, no sé, a Elías viendo este rollo seco, Señor, ¿qué pasó con el agua? Es ahí cuando Dios le dice a Elías, no, mira, tienes que ir a este lugar y ahí va a haber una viuda donde ella te va a ayudar. Y a través de la obediencia, Elías va hasta este lugar, lo tenemos en Primera de Reyes 17, desde el 8, eh, y, mm, y se encuentra ahí con esta viuda que Dios le dice, te vas a encontrar con esta viuda eh, que te va a sustentar, ella te va a ayudar. Y ya vemos a una persona viuda. En ese entonces las mujeres viudas eran mujeres que carecían mucho de la parte económica porque era el hombre el que sostenía la familia. Y más aún cuando esta viuda tenía un hijo. Entonces tenía que alimentarse ella y su hijo. Pero Dios le dice a Elías que es precisamente una viuda quien lo iba a ayudar. Yo me imagino a Elías cuando se va a Sarepta de Sidón y se encuentra allí a una viuda y que le dice que lo sustente y que le dé comida. Básicamente Elías tenía hambre y tenía sed. Em, y, y la respuesta de la viuda es la que yo me imagino que en ese entonces podrían tener todas las viudas. O sea, la verdad es que no tengo más. Y es más, la viuda dice,
que solo tengo un poco de harina. Y eh, quiero leérselos, dice en el versículo 12, dice, y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Morir. Es decir, el hambre era tanto, la sequía era tanto que por culpa de esta sequía los animales morían, el trigo quizás ya no había y muchas cosas que nosotros sabemos que es esencial con el agua, pero esta viuda dice que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerle, para ella, para su hijo, y ya luego dejarse morir. Pero es ahí cuando Elías, insisto, con una fe firme, es que le dice, más encima le dice, ok, hazlo, haz esto, pero primero hazme a mí. eh, Házmelo a mí primero. Y, y porque le dice, porque Jehová eh, no, Jehová nos va a ayudar y no va a escasear la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija va a disminuir. Em, y no por un momento, no por ese entonces, sino que le dice, házmelo a mí primero, porque Dios te va a sustentar hasta que vuelva a llover. Es decir, por el periodo de esta gran sequía, el Señor va a sustentar. Bueno, y esta viuda hace lo que el profeta le dice y efectivamente hizo esta comida y Elías comió, comió el hijo, comió ella por muchos días, dice la Biblia, y que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y esto conforme a qué? A lo que el profeta había dicho, pero no porque él lo decía, sino porque Dios le había dicho que así iba a ser. Bueno, y es en ese entonces cuando la Biblia también nos señala, es que el hijo de esta mujer viuda, enfermó eh, y dice que la enfermedad fue tan grave, no nos dice qué tenía, pero dice que fue tan grave que el hijo dejó el aliento, o sea, decir, este muchacho muere. Eh, y es ahí cuando esta viuda que confía en Dios y confía en este profeta de Dios y hace lo que el profeta quiere y le da la comida a él, vio que la provisión no escaseó, pero ve que su hijo murió. Entonces le dice al profeta lo que está ocurriendo y yo me imagino con el dolor de una madre que ve que efectivamente su hijo ha dejado de respirar, pero está el representante de Dios, porque eso eran los profetas en ese entonces. Y ella le dice, ahí mi hijo está muerto, y es ahí cuando Elías finalmente ora por este niño y este niño vive. Y, y- y esta es la primera resurrección que tenemos en la Biblia, eh, que nos detalla la Biblia y es a través del profeta Elías. Después de esto, dice que Elías regresa a ver al profeta Acab. Y es ahí cuando Elías le pide a su mayordomo Abdías que le informe a Acab que él había regresado. Recuerden que cuando predijo esta sequía, Dios le dice que se esconda, que se vaya a este arroyo, porque efectivamente lo iban a matar como querían hacerlo como lo habían hecho con todos los otros profetas. Entonces Elías se había escondido en este arroyo donde Dios lo sustenta, pero después Elías regresa. Él regresa porque el Señor le dice que tiene que regresar y pide hablar con, con Acab. Y es ahí cuando aparece algo que es excepcional, algo muy maravilloso, porque vemos un milagro de Dios, un desafío
también que Elías hace a los profetas de Baal, porque Elías sabía perfectamente quién era su Dios. Y es ahí en lo que yo me quiero detener un momento, es porque qué importante es saber perfectamente quién es nuestro Dios. Eh, Qué importante es conocer realmente quién es nuestro Dios. Hay muchas veces que yo en mi familia, con mis hijas o con algunos amigos, que he tenido que hablar por algunas situaciones, yo siempre digo esto y cuando suceden cosas, yo siempre digo, yo me niego a creer que mi Dios es un Dios egoísta o es un Dios que hace esto, porque qué importante es conocer a nuestro Dios, qué importante que nosotros podamos conocer cómo es nuestro Dios. Y Elías estaba tan seguro de quién era su Dios que es capaz de desafiar a todos estos profetas de Baal. Recuerden, Baal era el dios de la lluvia, del trueno, y había sequía. Y es ahí cuando Elías le pide y le dice, mira, congrégame a todos los profetas en el monte Carmelo, congrégame a todos los profetas de Baal. Y dice que fueron 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Todos ellos, dice la Biblia, que comían en la mesa de Jezabel. Recuerden, Jezabel. Eh, y, 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 y tráiganmela a todos. Es decir, 850 profetas contra Elías. Eh, y es ahí que, que está todo el pueblo reunido, todos ahí en el Monte Carmelo, porque iba a ocurrir algo extraordinario. Dice la Biblia que Elías le dice al, a Acab que los reúna a todos porque realmente alguien el Dios verdadero iba a enviar fuego del cielo. Y, y entonces alguien tenía que hacerlo. Y los profetas decían que ellos, los profetas de Baal decían que ellos también podían pedirle a su Dios que hiciera lo mismo. Entonces dice la Biblia que los profetas de Baal invocaban a su Dios y lo hicieron todo el día invocaban al dios Baal eh, que pudiera llover este fuego del cielo. Y es más, dice la Biblia que Elías se burlaba y se reía de ellos porque ellos estuvieron todo el día tratando de que su Dios pudiera hacer llover este fuego del cielo, pero no ocurrió nada. Y es por supuesto porque Dios no va a permitir que otros se lleven la gloria que es solo de Él. Y la Biblia nos dice que Elías construye un altar de piedras. Y mire lo importante cómo lo hace. Dice, Elías construye un altar de piedras. Dice que hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide algo importante. Dice, pide que se derrame agua sobre el sacrificio. Eh, Usted sabe que si los palos están mojados, es difícil que prendan. Si la leña está mojada, es muy difícil que esta prenda porque necesitan estar secos. Usted si prende un fósforo y el fósforo está mojado, no va a prender nada porque tiene que estar seco. Y es Elías que dice, pónganle agua, 3 veces ahí, pónganle, o sea, que quede empapado en agua, algo que sea realmente difícil. Y es ahí que cuando Elías clama a Dios, al verdadero Dios, y es ahí cuando Dios envía este fuego del cielo y consume el holocausto, consume la leña y lame el agua que estaba en la zanja, algo que era muy, pero muy difícil. Y Dios demostró
por supuesto, ser más poderoso, ser un Dios realmente poderoso enfrentado a este Dios falso y a estos profetas falsos. Y es ahí el respaldo que Dios da al profeta Elías. Es que, es que cuando nosotros, como yo le decía, necesitamos hombres y mujeres firmes en nuestra fe, en que no porque nos pueda dar vergüenza o porque el que dirán, o es que hoy en día no se usa mucho que uno diga que es evangélico, es que nos da un poquito de vergüenza, y podemos tener miles de excusas, pero hoy en día se necesitan hombres y mujeres firmes en la fe como lo fue Elías, en que él defendió la adoración al verdadero Dios y se opuso y luchó contra el paganismo, contra la idolatría. Elías fue firme en que al único Dios que había que adorar era al verdadero Dios. Y es cuando queda en evidencia, eh, después después de este gran acto, en que Dios envía este fuego y consume todo lo que, incluso lo que era muy difícil, es porque Dios siempre quiere transmitirnos a nosotros en que es un Dios que puede hacer lo imposible posible. Em, Derramar agua era algo más difícil aún. Y Elías quería comprobar que su Dios era realmente el verdadero Dios, el Dios que hace lo imposible posible. Y es este Dios el que respaldó a Elías. Es que cuando tenemos el respaldo de Dios, aun cuando las cosas pueden parecer difíciles e imposibles, Dios ahí está y respalda a sus hijos, como lo hizo con este lugar y en este monte, delante de todos estos profetas paganos, em, y Dios respalda a Elías. Bueno, después dice la Biblia que Elías finalmente mata a todos estos profetas de Baal conforme a lo que Dios había dicho. Dios ya lo había dicho. Dios en Deuteronomio 13 dice que morirían estos profetas. Bueno, y, y uno diría, esto fue una gran victoria para Elías. Elías hizo esto y fue una gran victoria que él tuvo em, con la ayuda de Dios. Dios lo respaldó, Dios estaba ahí. Pero después de esta gran victoria sobre los falsos profetas, dice que cae nuevamente la lluvia sobre la tierra y empieza a llover. Eh, Y a pesar de esta gran victoria que Elías tuvo, entró en un periodo de, dicen algunos, de depresión, otros dicen de un estado melancólico, pero Elías entró en un tiempo difícil mentalmente. Y es que de repente alguien podría decir, pero ¿cómo si Elías eh, tenía comunicación directa con Dios? Dios lo respaldó, Dios lo alimentó con cuervos, cosa difícil, pero los cuervos ahí le llevaban día y noche la comida. Y uno podría decir, pero ¿cómo Elías? Es que somos humanos. Y podría pasar hoy en día, pero ¿cómo si él es un pastor, él es un líder, él es un hermano o es una hermana que lleva años? Pero ¿cómo está en este momento difícil? Es que en los momentos difíciles se viven y se pueden vivir aun cuando estamos en el Evangelio y aun cuando servimos a Dios. El tema, como yo hablaba con las mujeres hace algún tiempo, con las mujeres de la iglesia, em, lo importante es que sean temporadas. Hay temporadas que son buenas, hay otras temporadas que no son tan buenas, pero que sean temporadas. Las temporadas pasan, pero que no sean un estado de ánimo constante, sino que sean por, por un momento. Y Elías vive este periodo difícil porque recuerden que él mató a todos los profetas de Baal, de Acera,
Y ahí la maldad y el odio de Jezabel, si ya estaba, ahora iba a estar con más fuerza. Y no se equivocaba, porque Acab le fue a contar, dice la Biblia, que le cuenta a su esposa lo que pasó en este monte, le cuenta y le cuenta que después Elías mata a todos estos profetas y Jezabel juró matar a Elías. Y es ahí cuando Elías huye al desierto. Eh, y es también lo que muchas veces nosotros podemos vivir en nuestros propios desiertos, en el que creemos en que son nuestros desiertos y que en el desierto usted puede mirar para todos lados y lo único que ve es sequía, lo único que ve es nada. Y esto es lo que vivió Elías. Em, y nosotros muchas veces también podemos estar viviendo nuestros propios desiertos. Y a pesar de estas situaciones difíciles, eh, en este desierto, en este momento difícil, recuerde, en un desierto lo único que ve es tierra y si usted no llevó y no se preparó y está días caminando, lo más probable es que muera en este desierto porque no tiene comida. Eh, y dice la Biblia que en este desierto es donde está Elías, donde se encuentra él. Y es ahí cuando Elías em, dice que prefiere morir, que él quiere morirse. Eh, y es como uno diría, después de haber vivido algo tan magnífico, tan sobrenatural, Elías aún así se siente de esa manera, eh, pero es como muchas veces usted y yo no hemos podido sentir, porque es algo normal. Muchas veces no hemos podido sentir como en un desierto, solos o o en un periodo donde sentimos que no escuchamos a Dios o que Dios no nos escucha, o en un periodo un poco incierto, pero después de estar ahí, dice, la Biblia nos señala en que Elías, a pesar de estar ahí y orar a Dios para que le quitara la vida, eh, pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios le proveyó comida, le proveyó descanso a Elías. em, y le dice a Elías, ahí, le envía comida a través de un ángel. Dice en la Biblia también que lo despierta periodo depresivo, lo único que hace es dormir. Y este ángel lo despierta a Elías para que coma, porque necesitaba comer para empezar a salir de ese estado en el que él se encontraba físicamente. Y es cuando nosotros también podemos pasar en nuestros desiertos espirituales, en que podemos sentirnos un poco solos o alejados de Dios, o inclusive poder nosotros sentir que Dios está un poco lejano y es que precisamente todo lo contrario, es cuando nosotros nos alejamos, pero podemos sentir que Dios no nos escucha, pero es ahí cuando nosotros necesitamos alimentarnos para salir de este periodo depresivo, de este periodo desértico que nos podemos encontrar. Y precisamente cuando Elías dice que prefiere y le dice a Dios que le quite la vida, es cuando Dios hace todo lo contrario. Es cuando Dios lo alimenta para que él se sienta mejor y salga de ese momento en el que él se encontraba. Em, y me gusta mucho porque eh, cuando cuando vemos a un hombre de Dios como Elías y podemos ver todo lo que él pudo hacer, vemos que finalmente es un hombre como usted y como yo, que tiene sentimiento, que tuvo miedo. Recuerden que él huyó porque esta mujer lo quería matar y él sabía cómo era ella. Pero dice después la Biblia, en Primera de Reyes 19, versículo 8 dice que, bueno, en el versículo 7
Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Em, Porque el Señor lo tenía que llevar a otro lugar, pero para eso tenía que fortalecerse. Es que Dios siempre nos quiere llevar a otros tiempos, a tiempos mejores, pero para eso necesitamos salir de los momentos difíciles que nos encontramos, y para eso tenemos que fortalecernos a través de su palabra, a través de la oración. Tenemos que fortalecernos de esa manera. Y es que cuando vemos que pareciera que Dios está tan lejos, es cuando Dios está más cerca. Eh, y, y dice la Biblia que es ahí cuando Elías se fortalece y después camina por este lugar, eh, y no un tiempo menor. Y es aquí cuando Elías le dice, instruyó pararse, el Señor le dice a Elías que se pare sobre el monte. Y le dice varias cosas muy importantes. Mire, em, quiero que lo busquemos. En donde estábamos recién, en Primera de Reyes 19, el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó este silbo muy apacible y muy delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, porque sabía que la presencia de Jehová estaba ahí. Es que de repente creemos que como en lo más ruidoso o escandaloso es ahí donde está Dios. eh, y es porque podemos creer lo que es así. eh, pero, pero Dios está en todo lugar. Y aun cuando nosotros podemos creer que esto va a ser así, no, no, es que esto siempre es así. No, es que Dios actúa de esta forma. Es cuando Dios nos dice, no, yo actúo como quiero. Y es ahí cuando Elías, a través de este silbo apacible, de algo tan delicado, es cuando él sintió que la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces muchas veces nosotros podemos experimentar, y yo lo he experimentado, estos silencios de Dios. Y yo le he dicho aquí a mi familia, em, yo les he dicho, hablo con el Señor, eh, y le digo que sus silencios ya están pasando por mucho tiempo. Y, y, y es ahí cuando de repente creemos que en los silencios Dios no actúa, y Dios sí actúa. Y a través de algo muy delicado, Elías sintió la presencia de su Dios, del Dios Todopoderoso que estaba en ese lugar. Estaba ahí, en eso tan delicado. La presencia de Dios estaba ahí. Y es que nosotros tenemos que saberlo, y nosotros tenemos que tener claro que, eh, que Dios está, que Dios está en todo lugar, y que siempre está para nosotros, siempre está para nosotros. El tema es que Dios también quiere vernos a nosotros firmes en nuestra fe. Es que no podemos tener una fe solamente cuando vemos las cosas, o cuando las cosas están saliendo bien, o cuando las cosas nos están resultando como queremos. Es que no podemos tener fe solamente ahí.
La fe se vive y queda demostrada cuando tú sigues creyendo a pesar de que no estás viendo lo que crees, pero sigues creyendo, aun cuando las cosas no están resultando, aun cuando las cosas salen no como uno lo espera, es cuando uno sigue creyendo. Y qué importante es poder depender 100% de Dios y seguir creyendo en que Él está, en que Él está ahí. Y, y es aquí cuando Elías, a pesar de haber estado deprimido, quizás deseando morir, deseando dejar de vivir por este gran temor que estaba experimentando, nos hace poder saber que nosotros no estamos muy lejos de eso, porque somos humanos. Y a pesar de que este Elías vivió y experimentó un miedo terrible. Recuerden, yo hace un tiempo daba un estudio a través acerca de las emociones y, y cuando hablaba del miedo, el miedo es algo que nos paraliza y no nos deja avanzar y no podemos ver el más allá de las cosas. Y Elías estaba experimentando aquello. Elías estaba experimentando esta emoción que el Señor le hizo. Dios nos hizo con estas emociones, pero son emociones que tienen que ser momentáneas, no pueden ser una condición de vida. No podemos vivir de temor. Y Elías estaba viviendo un periodo de temor en el cual deseaba morir, pero es ahí cuando Dios le dice, Elías, yo estoy, aquí estoy, no te he dejado, no te voy a dejar. Y es Y él cuando y le Elías, muestra a través del viento. Elías, a pesar insisto, de ser un hombre y un hombre eh, enviado por Dios, alguien que hablaba lo que Dios decía, a pesar de eso, él vivía y experimentaba situaciones como nosotros las podemos vivir. Eh, y es que es importante saber que Dios también trabaja con nosotros íntimamente. En ese momento estuvo el fuego, el terremoto, cosas que son asombrosas y uno diría, ahí a lo mejor Dios se va a experimentar y Dios va a experimentar va a dejar que Elías experimente mi presencia a través de estas situaciones, así como lo hizo, no sé, en la zarza de fuego con Moisés, cosas así como asombrosas, pero también es que Dios también quiere tener relaciones con nosotros de manera más íntima. Y es ahí cuando aparece este silbo apacible y que es también digno de querer sentirlo. Es que poder sentir la presencia de Dios cuando uno está en silencio y puede estar en una oración pero solo guarda silencio y no sé si usted ha tenido o ha pasado por algún momento en el que ha tenido tanta pena o está viviendo una situación tan difícil que usted va a las plantas del Señor y lo único que hace es quedarse callado o callada y querer sentir ese murmullo o esa voz del Señor, y no hablo solo en una forma audible, sino que experimentada desde muchas formas y que uno dice, necesito, mira, mira, no tengo nada que decir, solo quiero estar ahí. Y es ahí cuando uno quiere sentir esa presencia, cuando uno no quiere decir nada, no quiere hablar nada, solo quiere sentir la presencia del Señor. Y es ahí cuando Dios también se manifiesta y lo hizo con Elías en este periodo tan difícil que él estaba viviendo, en este periodo incierto, pero Dios ahí siempre demostró en que Él
Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el que sustenta nuestras vidas. Eh, y a Elías le va a quedar demostrado en ese entonces en que Él es quien le sustenta cuando no había provisión. Él le sustentó cuando la provisión escaseó. Él le sustentó cuando también su parte interna emocional, el Señor lo sustentó en su parte física, pero cuando Él estaba en su parte emocional, Dios también estaba allí, también lo sustentaba. Y eso también quiere decirnos al Señor a nosotros, en que Dios no está para algunas cosas y para otras no. Es que Dios está para todo. Nosotros creemos de repente en que hay cosas que, ¿cómo esto no lo puedo? O sea, Dios no está para esto, ¿cómo es esto es tan insignificante? Y podemos ver algunas cosas que quizá el Señor tiene cosas más importantes que hacer y se preocupa de una manera integral de nosotros, completamente, de todos. Y Dios se preocupa de cada detalle. Y es que efectivamente es lo que Dios quiere de nosotros, en que nosotros podamos depender, no solamente cuando necesitamos algo físico, no sé, la provisión o porque estamos enfermos, pero cuando algo nos pasa emocionalmente y podemos sentirnos un poquito solos, un poquito que estos silencios quizás de Dios también nos afecta o que el resto, en el fondo, a las personas las sentimos un poco lejanas. Dios también quiere tratar con nosotros de esa manera, en que no solo debemos ver a Dios como un Dios que trae provisión a nuestras vidas de manera tangible, sino que Dios también trabaja en una forma en que nosotros ni siquiera podamos imaginar. Y es que Dios no quiere que podamos hacer esta distinción de un Dios que ayuda en esto y en esto no. Es que Dios quiere que podamos entender, como lo hizo con Elías, lo puede hacer con usted y conmigo. Y yo sé que con muchos ya lo ha hecho. Y el que ya lo haya hecho no quiere decir que no lo vuelva a hacer. Dios es nuestro sustento, Dios es el que está con nosotros, es el que nosotros, no sé si usted ha experimentado o ha pasado por algún momento en el que solo Dios y nadie más que Dios es la persona que le puede ayudar en una situación específica. En lo personal, hay algo en que solo Dios y solo Dios es el que me puede ayudar. No hay nadie más que lo pueda hacer, nadie más. No, no hay nadie que me pueda ayudar en una situación. Es solo Dios el que me puede ayudar. Y uno diría, eh, qué difícil es depender de Dios, en que solo Él, pero efectivamente Dios quiere manifestarse en muchas cosas. Y, y yo cuando estudiaba de Elías hace unos días atrás, eh, hace como 2 semanas empecé a ver la vida de Elías y, y estos días, el día, no recuerdo si sábado creo que fue, que leía en este libro acerca de Elías, em, en que Dios está ahí y Dios actúa en lo que de repente podemos decir, oye, pero si Dios no está diciendo esto, pero vemos lo contrario, si Dios dice que está con nosotros, pero nos sentimos solos o nos sentimos, es que Dios siempre está. El tema es que nosotros tenemos que dejar que Él actúe. Y es Elías cuando dejó que Dios sanara su corazón, Dios proveyera el sustento, Dios quitara este miedo que él tenía, y es cuando Elías pudo ver más allá. Cuando dependió de Dios, pudo ver más allá y pudo ver y sentir a través, la presencia de Dios a través de este silbo apacible, de lo que dijéramos, lo que uno no esperaba, porque podría esperar que la presencia de Dios estuviera ahí en ese terremoto y se pudiera sentir donde todo se movía, o este fuego como columna y uno viera la presencia de Dios, pero Dios se manifestó de otra forma. Entonces, qué importante es que nosotros podamos dejar que Dios actúe como Él quiere en nuestras vidas. Y importante también
es que, como yo decía hace un momento atrás, Dios no está para algunas cosas. Dios provee para nuestra vida física y Dios se preocupa de las cosas que nosotros necesitamos y todo, pero Dios también está preocupado de nuestros sentimientos. Dios también está preocupado de cómo te sientes, de cómo te sentiste hoy día, de las cosas que a lo mejor te han hecho sentir mal y tú te has sentido deprimido o te has sentido con pena, has sentido que alguien te ha fallado, pero ahí Dios también está y Dios actuó de esa manera y Dios también quiere que nosotros podamos entender que Dios actúa y se preocupa de eso también de nuestras vidas. Bueno, y para finalizar, lo más glorioso que podemos ver también es que Elías experimentó algo maravilloso. Elías dice en la Biblia que no vio la muerte y que mientras estaba con Eliseo y quizás lo preparaba ahí a Eliseo para enfrentarse a lo que Eliseo tenía que seguir, es cuando Elías es transportado y en Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando ellos, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y es que Dios se lleva a Elías a través de esta situación. Y podemos ver que efectivamente la vida de Elías eh, marcó yo creo al pueblo de Israel porque él fue celoso de las cosas del Señor como deberíamos ser nosotros cuando vemos que alguien se burla o alguien está haciendo algo que no corresponde, es que nosotros deberíamos decir, esto es del Señor y esto no debe pasar, esto no puede ser. Em, Deberíamos también ser como Elías, un referente para otros, eh, un referente para Eliseo. eh, y es ahí cuando el Señor nos dice, hay muchas cosas que debemos aprender, muchas cosas que debemos, y que el Señor trata, en este caso ha tratado conmigo, y yo sé que con cada uno de ustedes, el Señor algo o alguna palabra ha sido mi oración estos días para que el Señor también pueda hablar a cada uno de ustedes, porque más de saber más de la vida de un hombre y cómo lo hemos hecho, es que Dios siempre habla a nuestras vidas, porque Dios conoce su situación y la mía. Y, y eso, y eso quería hablar a través de la vida de este profeta de Dios, firme en su fe eh, y que dependió de Dios y que Dios lo bendecía.